Bienvenidos a Perlas Clínicas. Soy la profesora Clara Saldarriaga del Departamento de Medicina Interna y hoy vamos a hablar acerca de cómo iniciar el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Es un tema de bastante debate porque por mucho tiempo hemos utilizado una serie de aproximaciones verticales al tratamiento que durante el último año han venido a cambiar un poco gracias a la aparición de nuevos tratamientos para esta enfermedad. Entonces, hoy voy a enseñarles mi receta del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué lo que hacemos se parece a una receta? Porque esta es una enfermedad donde tenemos múltiples vías fisiopatológicas y es importante intervenir en cada una de ellas para poder ser exitosos en el tratamiento de la enfermedad. Miren, esta es una patología que hace cerca de 10 años tenía una mortalidad del 50% 5 años después del diagnóstico, peor que la de muchos tipos de cáncer. Pero gracias al advenimiento de la terapia farmacológica y de los dispositivos, ahora podemos ofrecerle a los pacientes la opción de que vivan más tiempo, con mejor calidad de vida, incluso algunos con mejoría de su fracción de eyección, y por esta razón yo voy a enseñarles cuáles son todos esos elementos que estos pacientes deben tener. Pero empecemos entonces hablando de cuál ha sido el esquema de tratamiento más tradicional, y es el esquema de las guías del 2016, que se los estoy mostrando en esta diapositiva. Si ustedes observan con cuidado, encontrarán que el primer paso que nos propone este algoritmo para tratar a los pacientes es siempre empezar el tratamiento con betabloqueadores o con IECAs, y si el paciente tiene congestión, además adicionar un diurético, como furosemida. Ese sería entonces el primer paso. Ustedes se están preguntando, ¿y con cuál empezamos? ¿El betabloqueador o empezamos con el IECA? Esta pregunta se la hizo un estudio que se llama el estudio CIVIS-3 y llegó a la conclusión que independiente de con cuál grupo farmacológico ustedes empiecen, ya sea el betabloqueador o los IECAs o los ARAs, se logran los mismos resultados. Algunos tips para empezar a seleccionar una de estas dos familias es en aquellos pacientes que están todavía con congestión. Los IECAs es como la mejor decisión a la manera de empezar el tratamiento, o en pacientes que estuvieron en el hospital con terapia inotrópica reciente, preferimos también esperar un poquito más antes de poner el betabloqueador. Y recuerden que los betabloqueadores pueden ocasionar un poquito de retención de volumen y por eso si los van a empezar como una terapia de nuevo en un paciente, siempre se recomienda que adicionen diurético para poder contrarrestar estos efectos de congestión leve de volumen. Entonces este algoritmo plantea primer paso, IECA y betabloqueador. Recuerden que pacientes intolerantes a los IECAs tenemos la opción de dar un ARA2. Básicamente ambas familias son igualmente efectivas, pero los ARA2 son mejor tolerados porque producen menos tos que los IECAs. Segundo paso de este algoritmo, si el paciente persiste sintomático, adicionar un inhibidor de la aldosterona, espironolactona o eplerenona. En estos pacientes recuerden que siempre hay que mirar la creatinina y hay que mirar el potasio. Nunca empezamos un antialdosterónico en pacientes que tengan potasio por encima de 5 y recuerden que en aquellos que tienen una depuración de creatinina menor a 30 mililitros minuto tampoco los utilizamos, y si la depuración está entre 30 y 50 debemos ajustar la dosis al 50%. Pero sigamos avanzando. Este algoritmo nos propone que si con este segundo paso el paciente persiste sintomático, tenemos 3 opciones. La primera, reemplazar el IECA o el ARA2 por sacubitril/valsartán. Recuerden que si el paciente estaba tomando un IECA, yo tengo que esperar 36 horas desde la última dosis del IECA hasta la iniciación de sacubitril/valsartán. Y si el paciente venía recibiendo un ARA2, no tengo que hacer esta espera de 36 horas, simplemente puedo iniciar el sacubitril/valsartán a la dosis que le correspondería el ARA2. Segunda pregunta, este paciente está en ritmo sinusal y tiene la frecuencia por encima de 70 latidos por minuto, a pesar de la máxima dosis del betabloqueador, o si es un intolerante al betabloqueador, el medicamento en estos casos a adicionar es ivabradina. Y la tercera pregunta es si tiene un QRS ancho, por encima de 130 milisegundos, considerar la opción de la resincronización cardíaca. Y en aquellos pacientes que a pesar de todo esto persisten sintomáticos, está la opción de adicionar otras drogas que ya serían cuarta línea, como por ejemplo la digoxina, la hidralazina más el isosorbide, que no están disponibles en Colombia, y definitivamente consideren que un paciente que no responde a todos estos pasos
es un paciente que debe evaluarse para mirar si tiene la indicación de terapias avanzadas como el trasplante cardíaco o la asistencia ventricular mecánica. Hasta aquí vamos bien. Este es el algoritmo clásico, 2016. Pero bueno, los tiempos han cambiado y tenemos novedades. Este es el algoritmo del 2021 de la Sociedad Americana del Corazón, donde les voy a mostrar que ya tenemos algunos cambios importantes. ¿Recuerdan que el otro tenía muchos pasos? Bueno, este se ve más sencillo. Miren ustedes que es un algoritmo en el cual vamos a tener solamente 2 pasos. Primer paso, iniciar nuevamente el beta bloqueador más una de las siguientes drogas: o sacubitril valsartán, o el IECA, o el ARA2, alguno de estos 3. Pero este algoritmo sugiere que usted debería preferir el uso de sacubitril valsartán en lugar del IECA o el ARA2. Esta es la primera modificación. Miren ustedes que sacubitril valsartán pasó de ser una droga de tercera línea a ser una droga de primera línea en este algoritmo del 2021. ¿Por qué cambió esta percepción de cómo empezar los medicamentos? Porque hay un estudio que muestra que en aquellos pacientes que ya están estabilizados después de un episodio de descompensación aguda, incluso en pacientes que no habían recibido previamente IECAS o ARA2, es seguro el uso de sacubitril valsartán como terapia inicial. Y además por todos los beneficios de reducción en muerte y en progresión de la enfermedad. Este algoritmo nos dice, después de que usted ya tiene estas 2 familias, mire entonces por favor que sigue a continuación y nos ponen varias terapias en la misma línea. Primero, su paciente está congestivo, necesita diuréticos. 2, tiene una tasa de filtración glomerular por encima de 30 mililitros minuto. Tiene un potasio que es menor a 5. Tiene una creatinina que es menor a 2,5 si es un hombre o menor a 2 si es una mujer. Y si todavía está en clase funcional 2, 3 o 4, antialdosterónico. La segunda cosa que vamos a mirar en estos pacientes, si la tasa de filtración glomerular está por encima de 20, se podría utilizar empagliflozina, y si está por encima de 30, dapagliflozina. Recuerden que estos 2 medicamentos pertenecen a una familia que se llaman los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, drogas que, aunque se diseñaron inicialmente para la diabetes, ahora han mostrado que en los pacientes con insuficiencia cardíaca reducen la muerte y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Tercera pregunta, miren que estamos hablando de segunda línea. Si su paciente nuevamente persiste con la frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos por minuto, está en ritmo sinusal, ya le dimos el beta bloqueador a la máxima dosis tolerada, considere el uso de ivabradina. Y nos plantean también el uso de hidralazina isosorbide en pacientes de raza negra o que no han respondido a todo lo demás. Si ustedes prestaron atención al algoritmo anterior, saben que hay un elemento que aquí no está y que en el otro sí estaba. ¿Se acuerdan? La digoxina. Este algoritmo la saca del arsenal de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque la va a reservar solamente para controlar la frecuencia cardíaca en pacientes con arritmias en los cuales no ha sido posible lograr esto con otras estrategias farmacológicas. El ejemplo perfecto es la fibrilación auricular. Muy bien, pero aquí no se acaba la historia, porque este es el tercer algoritmo al que voy a referirme en el día de hoy. Es un algoritmo que es una propuesta de 2 autores muy reconocidos, Milton Packer y además el Dr. McMurray, donde plantean que estos 2 algoritmos previos tienen algunos problemas. A pesar de que los 2 previos que yo les mostré se basan en la medicina basada en la evidencia, en la manera en que se han hecho los estudios clínicos, ellos hacen las siguientes reflexiones. La primera es que la mayoría de los pacientes del mundo real no alcanzan las dosis máximas de las familias básicas antes de poder adicionar los demás fármacos. Los estudios, los ensayos clínicos que han evaluado todas estas intervenciones, la mayoría de los pacientes no estaban en las dosis tope de IECAS, beta bloqueadores, ARA2. Tercero, todos estos nuevos estudios y estas nuevas familias, sacubitril valsartán, los ISGLT2, han mostrado beneficio y reducción de eventos rápidamente en el primer mes de uso de estas moléculas. Y además en la vida real, los pacientes rara vez están en un programa donde yo cada 2 semanas puedo empezar a hacer aumentos progresivos de las dosis. La mayoría de los pacientes de la vida real se ven una vez en el hospital y se pierden y quedan diluidos en el sistema. Entonces ellos hacen la siguiente propuesta. Plantean que en vez del algoritmo que les mostré,
vertical, donde vamos paso por paso, deberíamos considerar un algoritmo como el que les estoy mostrando en el lado derecho de la pantalla. Empezar con un beta bloqueador más un ISGLT2 más un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, porque esta pareja tienen muchas ventajas. El ISGLT2 tiene algo de efecto diurético que contrarresta el efecto de retención de volumen del beta bloqueador. Paso 2. Adicione el ARNI, sacubitril valsartán, porque ha mostrado ser superior a los IECAS en los ensayos clínicos. Y paso número 3. Adicione el antialdosterónico. Y ellos plantean que los pacientes deberían ir por estos 3 pasos en un lapso no mayor a un mes, y de esa manera deberían tener todos los beneficios de la terapia farmacológica. Este, como les digo, es un algoritmo que se propone, bastante discutido porque se salta todos los pasos de los ensayos clínicos y las recomendaciones tradicionales de las guías, pero son unas recomendaciones de las cuales yo quiero resaltar varios puntos importantes. Primero, no tomarnos demasiado tiempo en titular a los pacientes e introducir las nuevas familias, sino hacer un esquema rápido donde en un mes el paciente pueda tener el beneficio de todos estos fármacos que han logrado mostrar que cambian la historia natural de la enfermedad. Y el otro elemento que me parece interesante es que este algoritmo no combina simultáneamente drogas que tengan efecto sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque uno de los temores grandes en estos pacientes es qué pasa con la función renal y qué pasa con el potasio. Miren que introducen el ISGLT2 acompañando al betabloqueador para contrarrestar la retención de volumen, después va el ARNI y como último paso el antialdosterónico, y de esa manera podemos monitorizar la función renal y el potasio de los pacientes. Espero que les haya gustado esta versión de Perlas Clínicas. Todavía falta el último algoritmo, el de la Sociedad Europea de Cardiología, que actualiza sus guías este año y que saldrá más o menos en el segundo semestre del 2021 y del cual les contaré próximamente. Muchas gracias por acompañarnos.